Esta llamada se está grabando. Muy bien, chicos, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Entonces, vamos a platicar el día de hoy de los tipos de texto según la ubicación de la idea principal, ¿ya? Tipos de texto según la idea principal. En el tercer año hemos hablado de lo que era tema, de lo que era idea principal. Entonces ya sabemos qué es tema y qué es idea principal. En esta parte vamos a platicar de los tipos de texto según la idea o según la ubicación de la idea principal. Lo que les voy a pedir en este punto, sí, chicos, chicas, es que estén con un cuadernito o un lapicero, salvo que tengan buena memoria. Ahí sí, pues bueno, pero si no tenemos buena memoria, yo les sugiero que tomen apunte, no de todo, sino lo concerniente a lo que vamos a desarrollar ahora, porque hay una práctica al final. Bien, vamos a platicar, en este caso, según la ubicación de la idea principal, o sea, en un texto, ¿dónde vamos a encontrar la idea principal? Puede ir al inicio del texto, en el centro del texto, al final del texto, puede estar al inicio y al final del texto. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entendido que la idea principal lo vamos a encontrar literalmente escrito en el texto que vamos a leer. Está escrito, está plasmado, ¿no? Por lo común, cuando la idea principal es explícito, obviamente también hay ideas principales implícitos, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar del ángulo explícito, o sea, escrito, literal. Entonces vamos a empezar por los textos analíticos. Chicos, textos analíticos. ¿Y qué podemos decir de este punto? Dice, se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al inicio, ojo, al inicio, la cual luego va a ser desarrollada en base a precisiones, ejemplos u otras aclaraciones. La fórmula, al inicio va la idea principal y de ahí sería todo lo que sigue, sería idea secundaria. Y en el gráfico sería de esta manera. Todo es un texto. Aquí al inicio nomás iría la idea principal, ¿no? La idea principal. Lo más importante del texto, del párrafo. Y lo que sigue de la idea principal hacia abajo solamente sería ya lo que llamamos las ideas secundarias. ¿Correcto? Ideas secundarias. Entonces, no se olviden, por favor, si tengo un texto y la idea principal va al inicio del texto y lo demás como idea secundaria se llama, no te olvides, textos analíticos. Por eso lo decía, apúntalo, porque si no, vamos a tener dudas. Dime, Natterly, ¿alguna duda? ¿Ninguna, hija? Estás probando si, a ver, funciona tu manito para participar. Excelente, sí funciona. Entonces, listo y presto para participar. Seguimos, ¿ya? Texto analítico, no se olviden. Acá veamos el ejemplo. A ver. Natterly, ¿me ayudas con ese texto, hija? Ayúdame, por favor. Con la lectura. A ver, un voluntario, una voluntaria. A ver, Estefano, te escuchamos, hijo. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. El sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios en la actividad fisiológica y por una menor respuesta ante estímulos externos. ¿Cuál es la idea principal? El sueño es un fenómeno fisiológico complejo, fundamental para la salud de las personas. Muy bien, hijo. Estefano, tu apellido, Rodríguez, ¿qué más? Rodríguez Lainez, profe. Muy bien, correcto, hijo. Ya te tengo registrado acá. Gracias. No, profe, gracias. Bien, ahí vuestro compañero ha hecho la lectura, ¿no? La lectura de este texto. Fíjense, voy a leerlo una vez más. Dice, el sueño es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas.
Se trata de un proceso universal en el reino animal y es una necesidad básica de nuestro organismo que nos permite descansar y recuperarnos física y mentalmente. Se caracteriza por cambios de la actividad fisiológica y por una menor respuesta ante estímulos externos. Ahí lo que podemos observar, lo que es la idea principal, la parte subrayada, ¿correcto? Es un texto analizante. Si, queridos estudiantes, si esto es la idea principal, hasta aquí, la pregunta es, ¿cuál sería el tema? ¿De qué trata el texto? Dos palabritas nada más. ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Alguien se Del anima? sueño, profesor. Claro, del sueño. Ojo, el tema es el sueño. Recuerden que el tema está dentro de la idea principal. No puede estar ausente en la idea principal, tiene que estar presente. Y todo el texto habla del sueño, ¿correcto? ¿Y qué nos dice el sueño? Que es un fenómeno fisiológico complejo fundamental para la salud de las personas. Eso es la idea principal. Entonces recuerdo y te repito, por favor, cuando la idea principal va al inicio del texto, se llama texto analizante. Por favor, no te olvides. Seguimos. Ahora vamos, punto 2, textos sintetizantes. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal al final del texto, la cual es la síntesis y suma de las ideas secundarias que desarrolla. La fórmula sería, en este caso, idea secundaria, pura idea secundaria, y al final del texto estaría la idea principal. ¿Correcto? Y el gráfico de esta manera, este es un texto, vamos a poner un texto, ahí empieza con, ojo, pura idea secundaria, ¿no? Idea secundaria. Con ejemplos, datos adicionales, y al final del texto, a manera de, digamos, de síntesis, está la idea principal. Eso se llama, repito, por favor, texto sintetizante. Vuelvo a reiterar, si estás en la posibilidad de apuntarlo, apúntalo. Porque te pueden preguntar en el examen cuando vas a ir a postular, ahí no vas a decir, pero no me enseñaron, nunca me enseñaron. Estudié en el SANE con clases virtuales, pero nunca nos hablaron de eso. Apúntalo, porque eso también es pregunta recurrente. Ejemplo, aquí, dice, el ser humano, desde que tiene conciencia de tal, ha tenido una serie de sentimientos innatos, y quizá una de las características principales para su supervivencia. El miedo se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Como puedes ver, la idea principal va al final del texto, al final del párrafo. Y cuando va al final del párrafo se llama, repito, texto ya no analizante, sino sintetizante. Porque la idea principal está al final del texto a forma o en forma de síntesis. En este caso, ¿cuál sería el tema, chicos, en este texto? El tema, ¿de qué trata el texto? ¿Del miedo? Claro, nada más del miedo. Es el tema, el miedo. Recuerden que el tema es una frase nominal. Así es, el celular, la célula, el átomo, el sistema solar, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice del miedo? Que se encarga en muchas ocasiones de hacernos conscientes de los peligros externos. Imagínense, no tuviéramos miedo. ¿No? En este caso, por estado de conservación, siempre tenemos miedo. ¿Correcto, chicos? Texto sintetizante. Ahora vamos con el texto sintetizante analizante. ¿Sí? Sintetizante analizante. Se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte central del desarrollo del tema. Ojo, va al centro del texto. Sirviendo de nexo discursivo. En estos textos primero se exponen las ideas secundarias que se resumen en una idea principal, la que a su vez se desarrolla en otras ideas secundarias. La fórmula, idea secundaria, luego va a la idea principal y termina con idea secundaria. ¿Correcto? Aquí tenemos el gráfico. Tendríamos así un texto, empezaría con ideas secundarias,
¿no? Idea secundaria. En el centro del texto vamos a encontrar la idea principal, ¿no? La idea principal. Y termina el texto con ideas secundarias. Correcto. Ese no se olvides, por favor. Se llama texto sintetizante analizante. Idea secundaria. Veamos el ejemplo. Dice, entre los depredadores del mar hay animales muy agresivos, como las barracudas y las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes. Pero las fieras del océano, los grandes depredadores son sin duda los tiburones. Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces, para ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante movimientos de su cabeza los desgarran y trocean. Como puedes ver, ahí la parte subrayada es la idea principal. Enfrente de esto estamos frente a un texto sintetizante analizante. A ver, chicos, yo les pregunto, ¿cuál creen que sea el tema en ese texto? ¿De qué trata este texto? ¿Alguien se anima a dar de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema? Los grandes depredadores. Ya. ¿Qué dicen? De los depredadores del mar. Ya, gracias. De los Al- depredadores. Gracias, Talía. ¿Alguien más que quiere participar? Ojo, ya les dije, queridos estudiantes, que el tema está en la idea principal, o sea, está en la parte subrayada. Nada más ahí está el tema. Y en este caso, creo que la mayoría ha acertado, el tema vendría a ser... A ver, acá me levanté la mano, yo no me daba cuenta. A ver, Natterlin. Bueno, Natterlin creo que se quedó pegado hace rato, me parece. Tu respuesta, Natterlin. Yasuri. De los depredadores del mar. Gracias, hija. Robinson. Los grandes depredadores. Muy bien, chicos. Aquí el tema es esto de acá. Los grandes depredadores. Esto de acá. Es el tema, por favor, queridos estudiantes. Ojo, por ahí ustedes se pueden haber confundido con los tiburones. Pero los tiburones no sería tema, sería subtema. ¿Por qué, profesor? Porque los tiburones hablan de aquí para abajo. Desde acá para abajo habla de los tiburones. Antes no habla de tiburones, habla de los depredadores. Depredadores engloba todo, tiburones, de las barracudas, las morenas, etcétera, de todo y habla. Entonces el tema es los grandes depredadores. ¿Correcto? No se olviden, por favor, idea principal es texto sintetizante analizante. Y para terminar este bloque, vamos con los textos encuadrados. Los textos encuadrados se trata de aquellos textos que presentan la idea principal en la parte inicial y al final del texto, siendo esta expresada de manera diferente, pero con el mismo contenido. O sea, acá, chicos, idea principal empieza, luego desarrolla idea secundaria y termina con idea principal. Ojo, entre la idea principal del inicio, del texto, del párrafo, y al final no debe ser igualito, sino deben decir la misma cosa, pero con distintos términos. Repito, dice lo mismo, pero con distintos términos. ¿Correcto? Entonces, empieza con idea principal en el gráfico, idea principal. Luego desarrolla la idea secundaria. Idea secundaria. Y termina nuestro texto con idea principal. ¿Correcto? Eso es textos encuadrados. No se olviden, textos encuadrados. Ejemplo. Dice, el ceviche es un plato representativo del Perú. Sus ingredientes son combinaciones perfectas y atractivos para el paladar. Este plato se sirve acompañado de maíz,
papa, camote y otros insumos que dan un toque característico. Todo o por todo ello es un potaje de carácter nacional. Ya. Fíjese, la parte subrayada es la idea principal. Pregunto, ¿cuál es el tema, chicos? ¿De qué trata el texto? Robinson. ¿El ceviche? El Ya. ceviche de El carácter ceviche, nacional. profesor. Nada más, el ceviche. El tema, chicos, es el ceviche. Todo el texto habla del ceviche. Profe, muy bien, profe, pero en la parte final habla del ceviche, acá. Cuando digo, es un potaje de carácter nacional. Cuando digo, es un potaje de carácter nacional, ¿a qué se refiere? ¿A qué plato? Al ceviche. Ceviche. El ceviche, en forma tácita, sobreentendida. Claro, por todo ello, acá puede haber yo, ¿no? El ceviche es un potaje de carácter nacional, pero se sobreentiende que es del ceviche, porque de eso es lo que está hablando. ¿Correcto? Entonces, fíjate, al inicio del texto que dice el ceviche es un plato representativo del Perú, y es lo mismo decir es un potaje de carácter nacional. Dice lo mismo, pero con distintos términos. No te olvides, por favor, querido estudiante, ese es texto encuadrado. ¿Ya? Texto encuadrado. Muy bien. Ya saben, hemos visto a manera de síntesis y de conclusión. Hemos empezado con textos analíticos o analizantes, que recuerden, textos analíticos va al inicio del texto, la idea principal. Luego con los textos sintetizantes, la idea principal va al final del párrafo del texto. Luego con los textos sintetizante, analizante, la idea principal va en el centro del texto o del párrafo. Y por último, el texto encuadrado, que la idea principal está al inicio y al final del texto o del párrafo. Muy bien. Dicho esto, vamos con nuestro texto. A ver. Vamos acá. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Un voluntario, una voluntaria. Vamos, chicos. A ver, Yasuri Orestes, ayúdame, hija, por favor, con este párrafo de este texto. La conquista aparece en este terreno, más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. Gracias, hija. Muy bien. Otro compañero más que me ayude con el texto, por favor. Con esta partecita. Vamos, chicos, son varios acá. No tengan temor de leer. No creo que me digan, profe, yo no sé leer. Pues si nos ponemos nerviosos, igual. ¿Nadie más? ¿Y ahora quién le llamamos? El Chapulín. A ver, Yesenia, ayúdame, hija. El imperio ignoró radicalmente el problema de Matius. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos de este régimen económico, de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas, el trabajo colectivo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente en fines sociales. Muy bien, gracias. Gracias, señorita. Muy bien. Ahí tenemos el texto. Vuestras dos compañeras han leído el texto. Luego vienen las preguntas. A ver.
Hay una técnica, queridos estudiantes, ustedes tienen que desarrollar en comprensión de lectura. Cada uno, obviamente, en comprensión tiene o busca su propia estrategia de lectura. Cada uno debe buscarlo. Pero los expertos recomiendan una estrategia. Te lo voy a indicar, quizás te puede servir a ti como estudiante. ¿Cuál es la estrategia? Ojo, ojito, que les puede servir, a mí me sirve bastante, porque, ojo, me sirve bastante en el sentido que a mí también igual me evalúan. O sea, en el magisterio nosotros los profesores nos van evaluando, nos paran evaluando para ascenso de escala, nos van evaluando para cargos directivos, etcétera, etcétera. Y nos hacen preguntas de comprensión de lectura. ¿Y cuál es la estrategia que se recomienda, querido estudiante, que te puede servir a ti cuando vas a postular a un centro superior? Primer paso, lo que han hecho vuestras compañeras, lectura rápida. Han leído rápidamente. ¿Correcto? Luego, vamos a las preguntas. Saber qué cosa nos están preguntando. Esto es importante saber para ti qué cosa te preguntan del texto que has leído. Aquí nos preguntan la idea principal y nos preguntan el tipo de texto. ¿Correcto? Una vez que ya sé qué me preguntan, voy a leer nuevamente el texto, pero en forma comprensiva. Y como profe lo hago eso, tienes que ir parte por parte. Por ejemplo, lees este texto, esta primera parte, acá hay un punto, ¿no? Donde hay un punto, hago una pequeña pausa. Si he entendido hasta ahí, sigo. Si no entendí, vuelvo a leer esa partecita. Entonces, luego de haber entendido, continúo. ¿Hasta dónde, profe? Hasta acá, hasta peruana, encontrar otro punto. Ahí me hago mi autoanálisis, digo, ¿entendí o no? Si no entendí, vuelvo a leer. Si entendí, continúo. Sigo con mi lectura hasta encontrar, en este caso, el otro punto. La idea es comprender el texto, porque si tú no comprendes el texto y te vas de frente a las preguntas y marcas que por ahí pueden ser tus respuestas, ahí vas a meter la pata. Suponiendo que te venga un ejemplo, vas a un instituto o una universidad y te preguntan, por ejemplo, vamos a poner que te pongan 5 textos, cada texto con 4 preguntas en 20 puntos. Ahí tu propósito debe ser asegurar, ojo, al menos entre 18 y 20 preguntas. Debes asegurar. Ahí tienes una gran ventaja. Si haces bien, obviamente, los textos de comprensión de lectura. Bien, una vez que has entendido, como ya sabes, ojo, como tú ya sabes que te preguntan, en este caso nos preguntan idea principal y nos preguntan tipo de texto, yo al ir leyendo debo ir dándome cuenta de qué trata el texto, de qué habla el texto, mi idea principal, debo ir ubicando. Ahí puedo subrayar, cosa que una vez que he terminado de leer el texto y he comprendido el texto, ya puedo saber dónde está la idea principal y también debo tener una noción de qué tipo de texto es. ¿Correcto? Eso es cuando tienes tiempo. ¿Qué pasa si tú como estudiante no tienes tiempo? Recuerden que cuando vas a ir a postular a un instituto o universidad, tu peor enemigo es el tiempo. Te van a dar, ejemplo, 3 horas para 100 preguntas. 3 horas. Y comprensión de lectura y matemáticas son los que te van a agarrar más. Te va a tomar más tiempo desarrollarlos. Si te falta tiempo, la estrategia es la siguiente. No leas el texto de frente, sino vete de frente a las preguntas. Lee las preguntas. Sabiendo qué te preguntan, lees, pero netamente en forma comprensiva el texto. Eso te va a ayudar bastante. Entonces, querido estudiante, tienes ahí una estrategia. Si gustas, practícalo en casa. Y eso es lo que estamos poniendo en práctica. ¿Correcto? Entonces, ya vuestras compañeras han leído. Ya tenemos una noción de qué habla el texto. Luego vemos las preguntas. Digo, claro, las preguntas nos preguntan idea principal y qué tipo de texto es. Ya. Voy a leer ahora con ustedes en forma comprensiva, tratando de comprender, ¿ya? Dice, la conquista aparece en este terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad.
Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú una economía, ojo, hasta la época de la conquista. Se desenvolvía en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas y sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta y sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio ignoró radicalmente el problema de Malthus. Ojo, ¿quién es Malthus? Malthus es un economista europeo alemán que Malthus decía que en un país donde existe más población, a mayor población, mayor pobreza. Menor población, mayor riqueza. Pero esa teoría no tiene sentido, porque no es así, ¿no? En la práctica no es así. Ejemplo, China, ¿no? China es uno de los países más poblados del mundo y es un país de primer mundo. No funciona esa teoría. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio construyendo caminos, canales, etc. Lo extendían sometiendo a su pueblo o a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. A ver, chicos, antes de ir a las preguntas, ¿cuál es el tema del texto? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla el texto? Solamente 2 palabritas. Si no me saben el tema, pues no hemos entendido el texto, entonces tenemos que leer una vez más. ¿Cuál será el tema? ¿De qué habla el texto? Todo el texto, ¿de qué trata? A ver, en forma voluntaria. Si nos equivocamos, nos equivocamos y volvemos a leer. A ver, Robinson, para ti, ¿cuál es el tema, hijo? ¿El régimen económico? No te logré escuchar, discúlpame, hijo, por favor, repítelo. ¿El régimen económico? El régimen económico, algo así te escuché, pareciera que hubiera un sonidito en Sí. tu régimen económico, ¿cierto, no? Ya. Gracias, hijo. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué trata todo el texto? ¿De qué habla el texto? Eso me hace entender que no hemos entendido el texto. No hemos entendido. Entonces, Yesenia, para ti, ¿cuál sería el tema, hija? Bueno, si me equivoco, bueno, ya. Texto encuadrado, profesor. Sí, antes de eso, hija, solo el tema. Si sabemos el tema, la idea principal es facilito, lo ubicamos. El tema, les pregunto el tema, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? ¿De qué trata el texto? 2 palabritas les dije. Ya, no se ha entendido el texto, entonces, castigo. Vamos a volver a leer. Recuerden que el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Repito, ¿de qué trata el texto? O sea, vamos a leer ese texto y luego decimos, ¿de qué habla ese texto? ¿De qué trata? La respuesta es el tema. Profe, ¿por qué es importante? Si sabes el tema, la idea principal es sencillo, porque lo vas a ubicar. Si no ubicamos el tema, lo valoramos. Como dice, lo vamos a hacer mal. Voy a leer una vez más, ¿ya? Tratemos de entender. Tratemos de comprender el texto. Dice, la conquista aparece en ese terreno más netamente que en cualquier otra como una solución de continuidad. Hasta la conquista se desenvolvió en Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. En el imperio de los incas, agrupación de comunas agrícolas sedentarias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos coinciden en la aserción de que el pueblo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta, sencillo, vivía con bienestar material. Las subsistencias abundaban, la población crecía. El imperio, se supone el imperio de los incas,
ignoró radicalmente el problema de Malthus. La organización colectivista regida por los incas había enervado en los indios el impulso individual, pero había desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el hábito de una humilde y religiosa obediencia de su deber social. Los incas sacaban toda la utilidad social de esta virtud de su pueblo, valorizaban el vasto territorio del imperio, construyendo caminos, canales, etc. Se extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se empleaban fructuosamente en fines sociales. Ahora sí, chicos, el tema, ¿de qué trata el texto? Facilito, ¿eh? Yo lo veo fácil, bueno, discúlpenme. Dime, Estefano. Profe, de la economía y de los organizadores colectivistas regida por los incas. En todo lo que has dicho, ahí está el tema. Ahí está el tema. Uno de esos términos que me has dicho está el tema. ¿Alguien más que quiere aportar? A ver, Yasuri, ¿cuál sería el tema, hija? Dos palabritas. Organización colectivista. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Todo el texto de qué habla? La economía. La economía, dicen. ¿Ya? Ya. Observen, chicos, me han dicho la economía, me han dicho la organización colectivista. A ver, Robinson, ¿qué nos puede decir, hijo? La economía incaica. La economía incaica. Ya, va por ahí. Habla de la economía, me han hablado de la economía. Ya. Observen, chicos, el texto, queridos estudiantes, el texto habla. ¿De quién, profe? ¿De quién habla el texto? Todo el texto habla de los incas. Te dan, profe, pero al inicio no habla de los incas. Cierto, pero lo vincula a los incas. Dice, la conquista aparece en este terreno, la conquista 1532, más netamente que en cualquier otra, como una solución de continuidad. ¿De quién? De los incas. Hasta la conquista se desenvolvió en el Perú, hasta la conquista, o sea, hasta la llegada de los españoles, se desenvolvió en el Perú una economía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruana. Ya, ¿correcto? Entonces, el tema, los incas. ¿Correcto, chicos? Ahora sí, vamos. Si sabemos el tema, fíjense acá, no va a salir. Ojo, hemos dicho que la idea principal debe contener el tema. En la A, la conquista representó continuidad. ¿Acá habla de los incas? No, profesor. No sería idea principal. La B, el incanato, incas, sí, puede ser respuesta. La C, la economía inca, puede ser respuesta. La C, digo la D, la subsistencia abundaron en el incanato, puede ser respuesta. Y la E, todos los historiadores defienden al incanato. Ya. ¿Cuál creen que sea la idea principal, chicos? Ahí sí, viendo ya. La B, la C, la D o la E. Levanten su manito ya para tomarles nota y apuntarles su participación. A ver, Gina Valdera. Tu respuesta, hija. La C, profesor. Gracias. Estefano, tu respuesta, hijo. La C, profesor. Gracias. Yasuri. La C, profesor. Gracias. Talía Osorio. La C, profesor. Osorio Yamoca, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Yesenia Vicerrel. La C, profesor. Yaneli. Yaneli, ¿tu respuesta, hija? Bien, Yaneli dice la Che. Vamos a ver si es cierto. Respuesta, chicos, creo que está sencillo, ¿no? A ver, vamos por descarte. La B, el incanato ignoró a Malthus. Cierto, el texto habla de Malthus, pero no es idea principal, porque todo el texto no habla de Malthus. Descartado. La C lo dejamos, ¿ya? La D, las subsistencias abundaron en el incanato. También idea secundaria, no idea principal. El texto sí habla de subsistencias que abundaron en el incanato. Sí existe ese término, las subsistencias.
Y la E dice, todos los historiadores defienden el incanato. Todos los historiadores, ¿de quién historiador habla? No habla ningún historiador. Fuera del contexto. Respuesta es la C. La economía inca tuvo fines sociales. ¿Correcto? Tuvo fines sociales. La pregunta aquí, chicos. Tipo de texto. ¿Dónde lo encontramos la idea principal? ¿Les voy a ayudar? ¿Les parece? En el principio, profe. En principio, a ver, ¿dónde? A ver. Fines sociales, ¿ah? A ver, fíjense. La economía inca tuvo fines sociales. O sea, esto debe estar literalmente escrito, literal. Ya. Vamos a ver. Es encuadrado, ¿no? Un cuadrado. Si es encuadrado, iría, ya saben, al inicio del texto y al final del texto la idea principal. En la primera parte hablará de la economía inca, que tuvo fines sociales. No, profe, va entre medio. Hola, Yasuri, dime, hija. Texto sintetizante analizante. No, es sintetizante. Texto sintetizante, no se olviden. Ojo, acá está. El trabajo colectivo, el esfuerzo común se emplea fructuosamente en fines sociales. La economía inca tuvo fines sociales. Texto sintetizante. ¿Por qué, profe? Porque la idea principal está al final del texto. Solo al final del texto. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos con el texto 2. Yasuri, ayúdame, hija, con la lectura de este texto. Yasuri, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Sí, sí, profesor. Vamos, hija, a ver, ayúdame. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocida como Hilux, Ayux valgus. valgus, y por ello son más propensas a desarrollar Juanet. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base de la articulación del dedo gordo del pie. Las causas de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Gracias, hija. Gracias, Yasuri. A ver, ¿quién me ayuda con la otra partecita? Otro voluntario, voluntaria. Vamos, chicos, hay que leer. No tengan temor. Si nos da nervios, igual hacemos mindfulness, inhalamos, retenemos, exhalamos el aliento, tratando de relajarnos, ¿no? ¿Alguien más que quiere ayudarme con la lectura? A ver, Yasuri quiere tenerlo. A ver, Yasuri. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se forme en el hueso una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete, en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad, o sea, es la prevención, que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón.
En casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. Gracias, hija. Muy bien, gracias. Correcto. Bueno, ahí vuestra compañera ha hecho una lectura rápida. Aquí nos preguntan cuál es el tema. Ojo, que nos preguntan el tema. Y nos preguntan el tipo de texto. ¿Correcto? Entonces, tema y tipo de texto. Voy a hacer una lectura. Antes que me respondan ustedes, dice así. Observen acá. Algunas personas nacen con cierta tendencia a sufrir una desviación lateral del dedo gordo, conocido como hallux valgus, y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Estos son unas dolorosas y antiestéticas protuberancias que aparecen en la base articular del dedo gordo del pie. La causa de los juanetes son múltiples, pues en unos casos el origen es genético, hemos heredado de papá, de abuelo, ¿no? Y en otros aparecen debido al uso de un calzado incorrecto, como zapatos mal hechos o con tacones altos y punta afilada. Cualquiera que sea la causa, una vez que se ha iniciado la deformidad, esta tiende a progresar, dando lugar a que se deformen el hueso, una especie de espolón calcificado. Es decir, el juanete, este en sí mismo no constituye una gran enfermedad, pero en la zona afectada suelen desarrollarse ojos de gallo e infecciones en la cápsula articular. Además, el juanete comprime y deforma los dedos sanos. El mejor tratamiento contra esta deformidad ósea es la prevención. Ojo, prevención. Sobre todo las chicas, ¿no? Que consiste en usar calzado ancho y con poca tacón. Hay chicas que utilizan su zapatito, parece de aguja, la punta de aguja y unos tacos altos, y eso es malo, ¿no? En casos extremos hay que eliminar la articulación dañada mediante cirugía. A ver, chicos, sin ver el tema, levanten la mano, sin ver el texto, la respuesta, ¿cuál es el tema? Levanten la manito ya antes que me contesten, a ver. Si coinciden en el tema, ¿de qué trata el texto? No me creo que me digan, profe, esa tranca, acá está más sencillo. El tema está sencillito. Solo Robinson me levantó la mano, ¿nadie más? Yasuri también. Robinson, disculpa, hijo, ¿cuál es tu apellido? Espejo Maldonado. Tu respuesta, Robinson, ¿cuál es el tema para ti? El juanete. Gracias. Yasuri, ¿cuál es el tema del texto? Los juanetes. Muy bien. No hay vuelta a quedar. Tema, los juanetes. Todo el texto habla de los juanetes. Muy bien. Ahí estamos con la pregunta 1. Dice, ¿cuál es el tema? Los ojos de gallo, las causas de los juanetes, el tratamiento de los juanetes o los juanetes son protuberancias dolorosas. ¿Con cuál de ellos nos quedamos como tema? La A está descartado porque no es ojos de gallo. La B puede ser, la C puede ser, la D también y la E también. A ver, chicos, ¿con cuál nos quedamos? Levanten su manito. A ver si acertamos. Gina levantó su manito y Azuri también. Vamos, chicos. Acá somos varios, ¿ah? A ver, está acá Vanessa, está Santos, está Patricia, está Milagros, está Luigi, está Giancarlos, está Erika, Cristina, Ángel, Blas, Amelia. Uy, hay varios. Espero que estén en clase, no creo que estén en otra cosa, en el TikTok. A ver, Gina, tu respuesta, hija. La D, profesor. ¿Qué de dado, ya? ¿Yasuri? La D, profesor. Ya. Yesenia. La D, profesor. La D, ya. Talía. La D, profesor. La E. La D.
Ah, disculpa, hija, disculpa. La D. Ojo acá. Respuesta es la D. Profe, ¿por qué, profe? ¿Saben por qué, chicos? ¿Saben por qué la D? La causa de los juanetes puede ser, pero ojo, sería subtema. ¿Por qué, profe? Porque el texto habla de las causas de los juanetes. ¿Correcto? La C, tratamiento de los juanetes, también el texto habla. Los juanetes son protuberancias dolorosas. En forma general el tema es los juanetes. Ahora, tipo de texto, si está el juanetes el tema, se supone que la idea principal va en función a eso. A ver, les voy a mostrar el texto y observen ahí, ¿dónde iría la idea principal? Primero les voy a mostrar ahí, vayan observando ahí, observen nomás, luego voy a pasar la otra hojita. O aquí estará la idea principal. ¿Dónde está la idea principal, chicos? ¿Al inicio del texto, en el centro del texto o al final del texto? ¿O al inicio y al final? Robinson, tu respuesta, hijo. En el medio del texto. Ah, disculpa, hijo, no te copié bien. En el medio del texto. En el medio del texto, ¿ya? ¿Qué dicen los demás? A ver, vamos avanzando acá, chicos. La idea principal lo encontramos aquí. Algunas personas, recuerden, ojo, nacen con cierta tendencia a sufrir una, hojas a encontrar el punto esa, de desviación lateral del dedo gordo. Ahí está su nombre científico, conocido como hallux valgus. Y por ello son más propensas a desarrollar juanetes. Les había indicado que la idea principal debe contener necesariamente el tema. ¿Y cuál es el tema acá? Ay, Dios mío. El tema es, el texto habla de los juanetes. Ahí está la idea medular. ¿Por qué, profesor? Porque acá nos dice en qué consiste los juanetes, que en algunas personas nacen o se tienen esa tendencia de sufrir la desviación lateral del dedo gordo, y su nombre científico que es hallux valgus, y desarrollan los famosos juanetes. Ahí está la idea principal, chicos. Es lo más importante de todo el texto. En función a eso, ya te va a hablar, por ejemplo, aquí te habla de las causas. Ya las causas son ideas secundarias, las causas de los juanetes. Luego ya nos hablan acá también sigue hablando de la causa, cualquiera que sea la causa, sigue hablando de la causa de los juanetes. Aquí nos habla ya del tratamiento de los juanetes. Ay, Dios. Aquí nos habla del tratamiento ya. ¿Correcto? Pero el texto en sí habla de los juanetes en forma general, nos habla de las causas, nos habla del tratamiento. ¿Correcto, chicos? Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de texto es sin ver la alternativa? A ver, les dije, tomen nota. A ver, ¿quiénes han tomado apunte? Yo, profesor, ¿Qué tipo de texto es? para mí es analítico. ¿Texto? Analítico. Analítico. ¿Ya? Talía, ¿para ti? Talía.
Para mí es sintetizante. Ya. Gracias, Talía. Y ahí está, analizante, encuadrado, sintetizante, sintetizante, analizante y científico. Dime, Robinson, ¿para ti cuál es? La D. La B, ¿me dices? La D. Sintetizante y analizante. Muy bien. A ver, muchachos. ¿Alguien más que quiere participar? ¿Alguien más dice yo, profe? Esa a la A, profesor. Analizante. ¿Qué me dijo Sí. analizante? Gina, ¿no? Gina, correcto, Gina. Yesenia. Texto sintetizante, analizante, profesor. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver. Giancarlos, a ver, Giancarlos, sorpréndenos. Tu respuesta, Giancarlos. Bueno, Giancarlos nos hace emocionar, nomás no quiere hablar. Bueno, vamos a imaginar que su micro no quiere prender. A ver, muchachos, yo les dije, apunte, por favor, apunte. Les dije todavía, les puede venir un examen, no apuntan, no sé. Les pesa la mano, creo ustedes, o no quieren gastar su lapicero. Recuerden, queridos muchachos, señoritas, escriban. Cuando uno escribe, desarrollas el pensamiento, recuerda. Desarrollas el pensamiento, no lo digo yo, lo dicen los científicos. Cuando tú dejas de escribir, tu mano se hace torpe. Así como escribo yo acá, le escribo porque yo no puedo, no utilizo el mouse, y la mano se me hace así feo. Igual, usa tu manito para escribir, pon en práctica tu mano. Un cuaderno viejito, aunque sea, pero cuaderno, ojo, no hoja, porque hoja ya sabes, juegas avioncito y lo pierdes. Es un cuadernito. Observen acá. La idea principal está al inicio del texto. A ver, hacemos un repaso rapidito para irnos. Texto analítico, cuando la idea principal va al inicio del texto. Analítico o analizante. Cuando va al final del texto, la idea principal se llama texto sintetizante. Cuando la idea principal va en el centro del texto, en el medio del texto, se llama sintetizante analizante. Y cuando la idea principal va al inicio y al final del texto, se llama texto encuadrado. Y si mi texto está aquí, al inicio del texto, ¿cómo se llama entonces la respuesta? Analizante. Claro que sí, analizante. Ojo, no, yo si he subrayado esto, el mejor tratamiento, les he dicho que ese es subtema. Esta causa que es subrayada también les he dicho, subtema, no idea principal. ¿Sí? Entonces, la idea principal es lo que ven al inicio del texto y es texto analizante. Muy bien, queridos chicos, muchachos, terminamos este segundo bimestre con este tema. Solo recordarles que para el tercer bimestre, que las clases van a ser el mes de diciembre, recordarles siempre que entren a clase, participen como lo hacen muy bien ustedes y recuerden que el tercer bimestre es su nota definitivo para su certificado. O sea, su nota que van a sacar el tercer bimestre son las notas que van a entrar a su certificado y traten de no faltar, participar en clase, que es importante. Chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Nos quedamos aquí. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima, queridos muchachos. Ya, Seguimos. profesor.